Buenas tardes, hermanos. Bendiciones. Agradecemos a Dios que nuevamente estamos aquí compartiendo la palabra, ustedes en casa escuchando la palabra, y esperamos que esta palabra pueda llegar al corazón de cada uno de nosotros y pueda cumplir el propósito por el cual Dios está mandando esta palabra. Vamos a leer Éxodo capítulo 20, verso 21. Éxodo 20, verso 21, dice así: Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Yo creo que muchos estamos meditando este libro de Éxodo y nos hemos dado cuenta cómo es el actuar de Dios. Nos hemos dado cuenta cómo Moisés y el pueblo tienen un diálogo, estos tres, ¿no? Dios, el pueblo y Moisés están en un diálogo. Es lo que venimos viendo hasta ahorita que venimos meditando la palabra de Éxodo. Entonces nosotros, hermanos, ya vimos que Moisés y el pueblo y Dios tienen un diálogo, entonces eso es lo que vamos a estudiar en esta tarde. Esperemos que esta palabra pueda llegar a nuestro corazón. Vamos a orar para que comencemos nuestro tema, hermanos. Bendito Señor Dios, en esta hora, Padre, te damos gracias, Señor, porque nos permites poder estar nuevamente, Señor, juntos con mis hermanos, Padre. Te rogamos, Padre eterno, que tu Espíritu Santo esté dando la palabra, que tu Espíritu Santo sea revelando, escudriñando los corazones, Padre. Y Señor, que no haya palabra de hombre en esta tarde, sino que la palabra venga de ti, Señor. Así como tú utilizaste a Moisés, así también de la misma manera, Señor, Él no dio palabra de Él, sino dio palabra que tú le mostrabas, que tú le revelabas, Padre. Así, Señor, te rogamos que esta palabra venga de ti y, Señor, cumpla el propósito por el cual tú la estás mandando, Señor. Padre eterno, en tus manos nos ponemos, Señor. Quita cualquier estorbo, Señor, todo lo que impida en que esa palabra llegue, quítalo tú, Señor, no solamente de este lugar, sino del hogar de mis hermanos también. Quita todo aquello que pudiera estar estorbando para que no se cumpliera tu voluntad, tu propósito, Padre. Nos ponemos en tus manos, Señor, y toma tú el control en este momento, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, decíamos que estábamos meditando Éxodo y vemos estas actitudes de los personajes y también podemos ver el actuar de Dios. ¿Cómo es Dios en estos pasajes que estamos meditando? Bueno, vamos a ver Éxodo capítulo 19. Solamente vamos a ver algunos versos. Capítulo 19. El título se llama Acércate a la presencia de Dios. Entonces vamos a acercarnos a la presencia de Dios. Vamos a ver Éxodo capítulo 19, verso 3. Cuando yo meditaba este pasaje, yo me quedé así como muy agradecida con Dios, porque ¿cuántos de nosotros hacemos lo que Moisés hizo? Es algo hermoso. Miren, y dice que llegaron al desierto, al monte Sinaí, y ahí acamparon, ahí se quedaron. Pero mire la actitud de Moisés en el verso 3. Dice, y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte. Dice que Moisés subió a Dios. Pero en otra versión dice que Moisés subió para encontrarse con Dios. O sea, llegaron al monte Sinaí y Moisés llega y no se queda ahí, que dice, sube para ir a tener ese encuentro con Dios. Donde está en ese encuentro con Dios, ¿qué sucede? Dice que Jehová lo llama. Lo llama y cuando Jehová lo llama, entonces Jehová le está dando sus mandatos.
Le va a dar sus mandatos y Dios le va a decir qué es lo que quiere que le diga al pueblo. Y bueno, está ahí cuando Dios hace el pacto, ¿no? Es muy conocido este capítulo 19 por el pacto que Dios hace con el pueblo. Pero hoy no vamos a tocar este punto. Entonces, Dios le dice sus mandatos, le da sus mandatos, y en el verso 17 Moisés obedece. En obediencia dice que vino Moisés, en el verso 7, entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. El pueblo se compromete. Sí, vamos, nos vamos dando cuenta de esto que está pasando aquí en el Sinaí. Moisés, llegan, acampan, y cuando están acampando, él sale y dice que se sube al monte para tener un encuentro con Dios. Y cuando tiene el encuentro con Dios, ahí donde está, Jehová lo llama y le revela su voluntad, sus mandatos, lo que él desea hacer con el pueblo. Y Moisés, ¿qué hace? Viene y se lo comenta al pueblo. Esto es lo que Jehová ha dicho. Entonces, ¿qué hace el pueblo? Dice que está de acuerdo y dice: todo lo que Jehová ha dicho, haremos, dice el pueblo. En el verso 19, hermanos, hay algo muy importante, algo que nosotros tenemos que estar atento a esta palabra. Mire, estamos viendo que Moisés está teniendo una comunión con Dios, que él va y tiene ese encuentro con Dios. Pero cuando él va y da el mensaje y después, mire lo que Dios, cómo es Dios, hermanos. Mire, en el 9, entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, dice, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Bueno, miren lo que está haciendo Dios. Aquí yo lo vi como un respaldo. Dios está respaldando a su siervo. Dios está enviando a su siervo a que le hable al pueblo. Pero Dios también, ¿qué está haciendo? Respaldando al siervo de él, a Moisés. Mira, Moisés, yo me voy a presentar en una nube muy espesa. Y desde esa nube yo les voy a hablar la palabra. Yo les voy a hablar mi voluntad, lo que quiero que hagan. Yo voy a hacer eso, dice Dios. Pero ¿sabes por qué lo voy a hacer? Para que cuando tú vayas y le hables al pueblo, el pueblo pueda escucharte. Sepa que esas palabras vienen de mí. Eso es lo que está diciendo Dios. Este es el actuar de Dios. Si vamos al Nuevo Testamento, podemos recordar algo, una similitud a esto, hermanos. Ya se acordaron algunos, yo creo. ¿Quién hace esto? El Padre. El Padre hace esto cuando Jesús está siendo bautizado. ¿Qué dice el Padre? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Padre testificando quién es Jesús. Y después, cuando dice que toma a Pedro, a Jacobo y a Juan, y se van al monte, y ahí en el monte Jesús se transfigura. ¿Y qué sucede ahí? Otra vez se oye la voz del Padre. Este es mi Hijo amado, a Él escuchad, a Él oíd, dice. Es una similitud, una manera de cómo actúa el Padre. El Padre testificando quién es el Hijo, quién es Jesús. Créanle, porque Él es mi Hijo. Él es mi Hijo amado, en el quien tengo complacencia. Y aquí está diciendo Dios: yo voy a hablar a través de esa nube. ¿Para qué? Para que te crean, para cuando tú hables, te crean, dice. Ese es el actuar de Dios, hermanos. Dios, de la misma manera, aquellos que tienen esa presencia de Dios, que se atreven a acercar a esa presencia de Dios, hermanos, gozamos de este privilegio,
de este respaldo de Dios. Qué hermoso es, ¿verdad? Qué privilegio disfrutamos nosotros. Después sucede algo, ¿no? Dios dice que para que esto suceda, que va a hablar, entonces el pueblo se tiene que santificar. Y Dios le dice a Moisés, santifícalos, y que el pueblo lave su ropa y ponle un límite, que no pasen hasta cierta distancia. Ahora sí miran su distancia. Dice, a donde estoy yo no pueden acercarse, solamente vas a venir tú y Aarón, le dice Dios. Y eso hacen. El pueblo, hermanos, con voz audible, escucha los 10 mandamientos. Ellos escucharon los 10 mandamientos. Pero ¿qué sucedió en el verso 18? Dice, todo el pueblo observaba el estruendo. Dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba, y viendo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. ¿Qué sucede aquí, hermanos? Aquel pueblo se había comprometido, había dicho, todo lo que Dios diga lo vamos a hacer. Escucharon a Dios, pero tuvieron temor, tuvieron miedo. Entonces dijeron, habla tú, Moisés, con Dios y tú haznoslo saber y sí vamos a obedecer. Pero si nosotros nos fuéramos a Deuteronomio capítulo 5, ahí podemos ver también el corazón de Dios. Que Dios sabe que este pueblo no va a obedecer. Y entonces cuando ellos dicen esta palabra, dice, si tú hablas con Dios y tú no lo haces saber y nosotros vamos a obedecer, en Deuteronomio capítulo 5 Moisés lo está explicando que no fue así. Y dice, y Dios dijo, ojalá así fuera, que este corazón de este pueblo permaneciera en obediencia. Pero Dios sabía y conocía el corazón del hombre y dice, no lo van a hacer. Dice, ojalá que fuera así. Pero bueno, aquí está diciendo que ellos no quisieron tener esa comunión con Dios. No se quisieron acercar a la presencia de Dios. Al contrario, dice que de lejos. Aquí dice, y viendo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Luego, ¿qué va a hacer Moisés? En el verso 20 dice, y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. ¿Cuál era la finalidad? Dice Moisés, Dios ha venido para que los pruebe. ¿Y para qué más? Para que ustedes tengan temor al ver su majestad, al ver su poderío, al ver su gloria. ¿Ustedes qué es lo que tienen que hacer? Dice, ¿qué va a pasar? Dice, ustedes van a pedir perdón. Sus pecados van a ser perdonados. No van a pecar ya más. Ya no van a pecar, así dice, ¿no? Ya no van a pecar. Esa era la finalidad de que Dios se revelara de esta manera. Entonces dice que el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba. El pueblo se salió con la suya. ¿Qué dice? Se quedó de lejos, de lejitos. ¿Cuántos hermanos cristianos podemos vivir de esta manera? Hay muchos cristianos que dicen, ¿para qué voy a la palabra? Siempre dice lo mismo. Yo no me gusta no me gusta ser fanática. Así muchos lo han dicho. Mejor de lejitos. Así no me comprometo. ¿Cuántos pensamientos hay así, hermanos? Como el pueblo de Israel. No voy a entrar. No me quiero acercar. No quiero meditar. Muchos hermanos pasan aquí al frente y comparten la palabra. Y los hermanos insisten y insisten, hermano, medite la palabra. Hermanos, mediten la palabra. Pero no quieren. Muchos no quieren.
agradezco a Dios por aquellos que lo están haciendo. Le agradezco mucho a Dios. ¿Por qué? Porque van a aprender a acercarse a la presencia de Dios. No van a andar como estas personas, hermanos, que son así, que no se comprometen con Dios. ¿Sabe qué pasa con ellos? Son como la hoja seca, dice un Salmos, llevado de aquí para allá. Así es los hermanos que no se comprometen en tener una comunión con Dios, en acercarse a la presencia de Dios. Qué triste, hermanos. Es triste, pero vemos que en la actualidad hay gente viviendo así. Bueno, entonces dice el verso 22, seguimos con el verso 21, dice que el pueblo estuvo a lo lejos, no se quiso acercar, estuvo a lo lejos, pero también conocemos el contexto de ese pueblo, ¿no? El contexto posterior. ¿Qué va a pasar? Se quedan en el desierto, hermanos. Se quedan ahí, que es triste. Entonces la Biblia dice, la palabra, que está escrita para un ejemplo, como un ejemplo para que nosotros no hagamos lo mismo que hicieron ellos. Entonces, pero veamos lo que hizo Moisés. Y Moisés, dice, se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. A la oscuridad, ¿qué dijo? En una nube espesa se iba a presentar Dios. Entonces Moisés entró en esa presencia de Dios. ¿Vemos el contraste? El pueblo retrocede y Moisés se acerca a la presencia de Dios. Nosotros podemos cuestionarnos, ¿qué lugar quiero tomar? ¿Del pueblo que retrocede y de lejitos mejor? ¿O del pueblo que entra en esa presencia de Dios, busca esa presencia de Dios? Nosotros preguntemos, ¿en qué lugar estoy? Luego dice, y el 21 y 23, 22 y 23, y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros, no hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. ¿Qué está diciendo aquí, hermanos? Está diciendo Dios a Moisés que le diga al pueblo que Él no se ha revelado a través de una imagen, que Él se reveló hablando, o sea, dando su voz a conocer al pueblo. No se mostró a través de una imagen. Entonces le está diciendo Dios, entonces no hagan imagen de mí. No hagan imagen de mí porque yo no me revelé a través de una imagen. Eso es lo que Dios está diciendo al pueblo. ¿Por qué, hermanos? El pueblo venía de un país idólatra completamente. Y traían esta costumbre el pueblo. De hecho, lo vamos a ver más adelante. Y no tan lejos, hermanos. En el capítulo 32. Vamos a ver qué hizo el pueblo, ¿verdad? Por eso Dios estaba tan interesado en decirle al pueblo, de mí no se hagan imagen, porque yo no me he revelado a través de una imagen. Solamente escucharon mi voz, dice el Señor. Hermanos, hoy en día, ¿qué hace Dios? Lo mismo. A través de la palabra escuchamos su voz. A través de la palabra podemos acercarnos a ese Dios, a esa presencia de Dios. Nosotros hablamos a Dios en oración y Él, ¿qué hace? Nos responde a través de su palabra. A veces nos consuela, a veces nos regaña, pero Dios está ahí, hermanos, hablando a nuestra vida. Vamos a ver el verso 24. Y 26. Dice así: altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. Vendré a ti y te bendeciré. Vamos a leer todo hasta el 26. Y si me hicieres altar de piedras,
no las labres de canterías, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Primeramente está diciendo Dios, van a hacerme un altar, pero este altar lo van a hacer como yo diga, dice, no como ustedes quieran. No como ustedes tengan la idea, así está bien hacerlo esto, así está bien hacer aquello. Dice Dios, no, van a hacerlo como yo les estoy diciendo, así lo van a hacer. ¿Para qué dice? Dice, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Dios va a bendecir. ¿Cuándo? Cuando tú obedeces, ¿sí? Cuando tú obedeces, cuando tú oyes la voz de Dios y Él dice, así se van a hacer las cosas, y tú obedeces, ¿qué dice? Hay bendición de Dios. Así está diciendo. Y manda que hagan el altar, pero dice que no lo hagan a como ellos desean hacerlo, sino como Dios quiere que hagan ese altar. Ahora, hermanos, en este entonces Dios estaba pidiendo un altar que no fuera tallada, dice, un altar de tierra, de lodo, un altar sencillo estaba pidiendo Dios. Pero ahora, trayendo a la actualidad estos pasajes, hermanos, hoy en día, si vamos a Romanos capítulo 12, solamente vamos a leer un verso. Romanos capítulo 12, verso 1. Dice así: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué dice Pablo? Está diciendo a los romanos: yo les ruego que por la misericordia que han recibido, presenten su cuerpo en sacrificio vivo, que es su culto racional, que es tu ofrenda, hermanos. Tu cuerpo es la ofrenda para Dios. Y Pablo está rogando que presentemos nuestro cuerpo en una ofrenda a Dios. Ahora nosotros somos ese altar donde dice la palabra que el fuego del Espíritu Santo mora en nosotros, que la presencia de Dios mora en nosotros. Hermanos, somos ese altar, así dice la palabra. ¿Cómo? Solamente acercándonos a esa presencia de Dios. Cuando nosotros nos acercamos en esa presencia de Dios, conocemos cuál es la voluntad de Dios, cómo es el actuar de Dios, cuáles son sus atributos, cómo es la gloria de Dios, y vamos conociendo quién es nuestro Dios. Y al conocer nuestro Dios es cuando nosotros damos evidencia que hemos tenido un acercamiento a nuestro Dios. Dios, hermanos, cuando nosotros nos acercamos, no nos está pidiendo que hagamos cosas. Toda la obra completa ya lo hizo Dios. Jesucristo, a través de Jesucristo hizo la obra completa. Así es que Él no está pidiendo que hagamos cosas. Él ya lo hizo todo por nosotros. Solamente, ¿qué es lo que pide Dios? Que vayamos a su presencia. ¿A través de qué? A través de su palabra. Que lo conozcamos, que oigamos su voz. Al conocer a ese Dios, nosotros vamos y actuamos, pero no a mi manera. ¿Vimos cómo pide el altar? Lo pide como Él dice, y dice, ahí va a estar mi presencia, pero lo van a hacer así y así. No como ustedes quieran, no con su gran inteligencia, no.
tenemos que acercarnos a la presencia de Dios para que podamos adorar a ese Dios. Bueno, toda la Biblia, hermanos, nos va a estar enseñando que nos acerquemos a ese Dios. En toda la Biblia, hermanos. No hay parte de la Biblia que nos vaya a enseñar otra cosa, sino que siempre nos va a estar enseñándonos que nos acerquemos, que nos acerquemos, que nos acerquemos a ese Dios. Y que solamente así podemos permanecer firmes. Hermanos, yo les invito a que realmente tengamos ese corazón de anhelar, de desear tener comunión con ese Dios. Es un Dios vivo, hermanos. Es un Dios majestuoso. Dice Hebreos capítulo 10, verso 19, 39, algo así, pero creo que sí es Hebreos 10, 39. Dice la palabra, hermanos, que nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que creen para salvación. Hemos creído, hermanos. Entonces, acerquémonos a la presencia de Dios. No hagamos como el pueblo, retroceder, tener miedo. Hermanos, les digo algo. Cuando nosotros comenzamos a ver nuestra situación, nuestra imposibilidad, nuestra vida, y lo empezamos a ver con nuestros ojos y decimos, ¿realmente Dios existe en mí? ¿Por qué pasa esto? Y nos hacemos pregunta, hermanos. Nos olvidamos que el que está llevando a cabo la obra es Dios. Dios nos está formando, hermanos. Pero ¿cómo nos va formando? A través que nosotros nos estamos acercando a Él. ¿Qué hace Él? Nos forma. A veces duele, pero es lo que está haciendo, es el trabajo que está haciendo el Padre, dice en Juan, ¿no? Mi Padre hasta ahora trabaja. Él está trabajando en eso, hermanos, en transformar nuestra vida. Pero no nos soltemos de la mano de Dios. Tomémonos de la mano de Dios, acerquémonos a ese Dios, hermanos, y no seamos de los que retroceden. No seamos como ese pueblo. Veamos el ejemplo de Moisés. Moisés llega al Sinaí y ¿qué hace? Se va al monte en busca de Dios. Y cuando él está en esa adoración a Dios, ¿qué hace? Jehová lo llama. Y después el pueblo retrocede y el que hace, avanza, entra en esa presencia de Dios. Hermanos, yo les invito a que entremos en esa presencia de Dios. El domingo, si Dios así lo permite, estaremos juntos. Y hay una alegría en mí y yo creo que en todos los hermanos. Hay un gozo, una alegría, porque nos vamos a ver y otra vez vamos a estar juntos. Y está bien, es correcto vernos así como hermanos y desearnos ver. Está bien, hermanos. Pero que no sea nuestra finalidad, sino que nuestra finalidad sea acercarnos a Dios. Y desde hoy, hermano, esté orando por ese culto, para que esa palabra que traigan el domingo pueda a encontrar cabida en nosotros. Sea que Dios esté hablando a cada uno de nosotros. Vengamos, hermanos, el domingo, si Dios así lo permite, con un corazón dispuesto para acercarnos a Dios. Pero en casa también podemos acercarnos a Dios. Y bueno, yo les dejo con esta palabra, hermanos, y vamos a orar. Oramos. Bendito Señor mi Dios, en esta hora, Padre, te agradezco, Señor, por este momento que me das, Señor, de poder presentar tu palabra. Tu palabra es hermosa, Señor.
Es dulce como la miel, Señor, cuando tú nos la revelas. Nos enseñas, Señor, tu camino perfecto, Padre. Tu palabra es excelente, Padre eterno. Tú dices que no te revelaste a través de imágenes. Pero ¿para qué queremos imagen si te tenemos a ti y nos escuchas y nos hablas a través de esta palabra? Y tenemos comunión contigo a través de la palabra. Señor, no deseamos tener una imagen, porque te tenemos a ti como ese Dios único y verdadero. Ese Dios que respalda a su ejército. Ese Dios que respalda a sus obreros. Ese Dios que respalda a sus hijos en todo momento. En medio de la angustia, en medio de la tribulación, ahí estás tú, Señor, revelándote cada día. Y te damos gracias, Padre, porque somos tan insignificantes, pero tú tan grande, tan maravilloso, tan poderoso, y te dignas en mirarnos, Señor. Muchas gracias. Ayuda a tu pueblo, Señor, para que podamos entrar en esa presencia tuya cada día, Señor. Cada día vayamos a tu palabra, Señor, y nos encontremos contigo y podamos vivir esa palabra, Señor. Tú no pides cosas que hagamos, Señor, porque tú ya lo hiciste todo, Padre. ¿Qué más podemos hacer nosotros? Señor, por favor, te ruego que bendigas a tu pueblo, que nos llenes con tu presencia y que esta palabra, Señor, llegue a cumplir su propósito en el nombre de Jesucristo. Gracias, poderoso Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos. Gracias, Padre. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Me dio gusto presentar la palabra nuevamente y espero que ustedes estén bien. Dios les bendiga.